A principios del siglo XVII, los primeros esclavos africanos fueron llevados a las costas de América del Norte, marcando el comienzo de un oscuro capítulo en la historia de la nación. El comercio transatlántico de esclavos, que había comenzado a finales del siglo XV, vio cómo aproximadamente 12.500.000 africanos fueron transportados forzosamente a través del Atlántico entre 1525 y 1866, con alrededor de 10.700.000 sobreviviendo al brutal viaje. Esta carga humana, arrancada de sus hogares y familias, se convertiría en la columna vertebral de la economía estadounidense durante generaciones. En 1619, los primeros esclavos africanos registrados, alrededor de 20, llegaron a Point Comfort, Virginia, a bordo de un barco holandés. Este evento, aunque pequeño en escala, preparó el terreno para la sistemática esclavitud de africanos en las colonias americanas. Como observó conmovedoramente la académica y poeta ganesa Abena Busia, la historia del africano en las Américas comienza con un río de lágrimas y un rastro de sangre. El surgimiento de las granjas de esclavos en América fue impulsado principalmente por motivaciones económicas. A medida que los colonos europeos se establecían en el Nuevo Mundo, se dieron cuenta rápidamente del inmenso potencial de ganancias agrícolas. Sin embargo, la naturaleza laboriosa de cultivos como el tabaco, el algodón y el azúcar requería una fuerza laboral significativa. Al principio se utilizaban sirvientes contratados, principalmente de Europa, para satisfacer esta demanda, pero a medida que crecía la necesidad de mano de obra, los propietarios de plantaciones recurrieron cada vez más a los esclavos africanos. En 1705, la Asamblea General de Virginia aprobó una ley que establecía que todos los esclavos debían ser mantenidos en servidumbre perpetua, codificando efectivamente la práctica de la esclavitud chattel. Esta legislación fue una respuesta a la creciente demanda de mano de obra barata y a la percepción de la necesidad de mantener un control estricto sobre la población africana. Benjamin Franklin, en una carta de 1773 dirigida a Dean Woodward, lamentaba la hipocresía del comercio de esclavos, escribiendo: «Britannia farisaica, jactarte de liberar a un solo esclavo que llega a tus costas, mientras que tus comerciantes en todos tus puertos son alentados por tus leyes a continuar un comercio, por el cual tantos cientos de miles son arrastrados a una esclavitud que apenas puede decirse que termina con sus vidas». La primera granja de esclavos en América del Norte se estableció en 1619 en Jamestown, Virginia. A finales del siglo XVII, la esclavitud se había arraigado firmemente en las colonias americanas, particularmente en el sur. La invención de la desmotadora de algodón por Eli Whitney en 1793 revolucionó la industria del algodón, haciéndola aún más rentable y llevando a una expansión dramática de las granjas de esclavos en los estados del sur. En Carolina del Sur, por ejemplo, la población esclava creció de alrededor de 7.000 en 1700 a más de 100.000 para 1790. Esta rápida expansión fue impulsada por la insaciable demanda de algodón de las fábricas textiles del norte y Gran Bretaña. Como observó el abolicionista William Lloyd Garrison en 1831, vamos a decidir si el sistema de esclavitud, de conducción de almas, continuará, si los corazones de nuestros hombres libres del norte serán los receptáculos de sus despojos y sus corazones los cómplices de sus abominaciones. Las granjas de esclavos se extendieron rápidamente por todo el sur de América, concentrándose en las regiones costeras de Carolina del Sur, Georgia y Virginia, así como en las fértiles tierras a lo largo del río Mississippi, en Luisiana y Mississippi. El censo de los Estados Unidos de 1860 registró una población esclava de casi 4 millones, con la mayoría viviendo y trabajando en las aproximadamente 46.200 plantaciones en todo el sur. En Luisiana, el número de esclavos creció de alrededor de 4.000 en 1720 a más de 331.000 para 1860, con muchos trabajando en las infames plantaciones de caña de azúcar del estado. La plantación Whitney, en Wallace, Luisiana, que ahora es un museo dedicado a la historia de la esclavitud, sirve como un recordatorio crudo de la brutalidad y la escala del comercio de esclavos.
Como escribió el ex esclavo y abolicionista Henry Bibb en su autobiografía de 1849, la esclavitud es un sistema de inhumanidad que está fundado en sangre, alimentado en sangre y solo puede ser abolido en sangre. La vida en estas granjas de esclavos era brutal y deshumanizante. Los esclavos eran sometidos a trabajos agotadores desde el amanecer hasta el anochecer, con poco descanso y a menudo bajo la amenaza de castigo físico. Frederick Douglass, un ex esclavo que se convirtió en un destacado abolicionista, describió las condiciones en una plantación en su autobiografía de 1845, Narrativa de la vida de Frederick Douglass, un esclavo americano. Los esclavos seleccionados para ir a la gran granja de la casa por la asignación mensual para ellos y sus compañeros esclavos eran particularmente entusiastas. Mientras se dirigían, hacían que los densos viejos bosques, a millas de distancia, reverberaran con sus canciones salvajes, revelando al mismo tiempo la mayor alegría y la tristeza más profunda. El vívido relato de Douglass sobre las canciones de los esclavos destaca las emociones complejas que experimentaban, una mezcla agridulce de alegría y tristeza que caracterizaba sus vidas diarias. Otra ex esclava, Harriet Jacobs, que escapó a la libertad en el norte, describió el costo psicológico de la esclavitud en su autobiografía de 1861, Incidentes en la vida de una joven esclava. La esclavitud es terrible para los hombres, pero es mucho más terrible para las mujeres. Además de la carga común a todos, tienen agravios, sufrimientos y mortificaciones que les son peculiares. Los cultivos cultivados en estas granjas variaban según la región, pero los más comunes eran el algodón, el tabaco y la caña de azúcar. Para 1860, el sur producía el 75% del algodón mundial, siendo la mayoría cultivado y cosechado por esclavos. El tabaco, que había sido un cultivo básico desde la era colonial, también dependía en gran medida del trabajo esclavo. En las plantaciones de caña de azúcar de Luisiana, los esclavos soportaban condiciones particularmente duras, trabajando en un calor y una humedad extremos para cultivar y procesar el cultivo. En 1853, Solomon Northup, un afroamericano nacido libre que fue secuestrado y vendido como esclavo, describió el trabajo agotador en una plantación de caña de azúcar en Luisiana en sus memorias. 12 años de esclavitud. Las manos deben estar en el campo de algodón tan pronto como amanece y con la excepción de 10 o 15 minutos que se les da al mediodía para tragar su ración de tocino frío, no se les permite estar un momento inactivos hasta que es demasiado oscuro para ver, y cuando la luna está llena, a menudo trabajan hasta la medianoche. El relato de Northup subraya la naturaleza implacable del trabajo esclavo y las condiciones inhumanas que soportaban aquellos obligados a trabajar en estas plantaciones. El impacto económico de las granjas de esclavos en la economía estadounidense fue inmenso. Para 1860 se estimaba que el valor de la población esclava del sur era de 3.000 millones de dólares, equivalente a casi 75.000 millones de dólares hoy en día. Los cultivos cultivados por esclavos representaban más de la mitad de todas las exportaciones de los Estados Unidos, y las fábricas textiles del norte y Gran Bretaña dependían en gran medida del algodón recogido por esclavos. Esta dependencia económica de la esclavitud hizo que la cuestión de la abolición fuera un tema polémico y divisivo, contribuyendo en última instancia al estallido de la Guerra Civil estadounidense en 1861. En un discurso de 1854, el abolicionista Wendell Phillips declaró: «El norte no tiene nada que ver con la esclavitud, así lo dicen, pero la esclavitud tiene algo que ver con el norte. Entra en su política, desorganiza su industria, convierte en cobardes a sus hombres públicos, corrompe sus iglesias, endurece los corazones de su gente y baja el nivel de su moralidad». Sombras de la plantación, la angustiante realidad de la vida esclavizada en América. Cuando los primeros rayos de sol se deslizaban sobre el horizonte, las personas esclavizadas del sur de los Estados Unidos ya estaban trabajando en los campos. Desde las plantaciones de tabaco de Virginia hasta los campos de algodón de Mississippi, la vida diaria de una persona esclavizada se caracterizaba por un trabajo agotador, un sufrimiento inimaginable y la constante amenaza de violencia.
En las palabras del exesclavo Henry Bibb, yo era un esclavo, un prisionero de por vida. No podía poseer nada, ni adquirir nada que no perteneciera a mi dueño. Este sentimiento fue compartido por muchos otros, como Mary Prince, una esclava de las Indias Occidentales que más tarde se convirtió en abolicionista en Inglaterra. En su autobiografía de 1831 escribió: «Yo misma he sido esclava. Sé lo que sienten los esclavos. Puedo decir por mí misma lo que sienten otros esclavos y por lo que me han contado. El hombre que dice que los esclavos son felices en la esclavitud, que no quieren ser libres, ese hombre es ignorante o un mentiroso». Las condiciones de vida de las personas esclavizadas eran pésimas, con familias a menudo hacinadas en pequeñas y ruinosas cabañas. En la plantación Magnolia, en Carolina del Sur, la evidencia arqueológica sugiere que algunas cabañas de esclavos medían apenas 3 metros por 3.6 metros, albergando hasta 10 personas. La privacidad era inexistente, y los escasos muebles consistían típicamente en simples literas de madera y unos pocos utensilios de cocina. Frederick Douglass, en su autobiografía de 1845, describió las condiciones para dormir en la plantación donde creció. Los niños, que no podían trabajar en el campo, no tenían ni zapatos, ni calcetines, ni chaquetas, ni pantalones. Su ropa consistía en 2 camisas de lino burdo al año. Condiciones similares se encontraban en plantaciones de todo el sur, como la plantación Evergreen en Luisiana, donde los cuartos de esclavos consistían en 4 filas de 22 cabañas cada una, albergando a más de 150 esclavos en su apogeo a mediados del siglo XIX. Como declaró la famosa abolicionista y exesclava Sojourner Truth, he tenido 13 hijos y he visto a casi todos vendidos como esclavos, y cuando lloré con el dolor de madre, nadie más que Jesús me escuchó. La comida era escasa y de mala calidad, y las personas esclavizadas a menudo subsistían con una dieta de harina de maíz, grasa de cerdo y melaza. En algunas plantaciones, los esclavos se veían obligados a cultivar sus propios vegetales en pequeños huertos para complementar sus escasas raciones. En su memoria de 1853, Solomon Northup relató las insuficientes provisiones dadas a los esclavos en una plantación de Luisiana. La ración de cada esclavo por semana era un celemín de maíz y entre 1.3 y 1.8 kilogramos de carne de cerdo, o en lugar de cerdo, un celemín de batatas con un poco de sal que utilizaban para hervir su sémola y condimentar sus verduras. Esta escasa dieta provocaba una desnutrición generalizada y enfermedades como la pelagra, una deficiencia de vitaminas que causa diarrea, dermatitis y demencia. El día de trabajo para las personas esclavizadas era largo y agotador, normalmente durando desde el amanecer hasta el atardecer. En las plantaciones de algodón se esperaba que los esclavos recolectaran un mínimo de 90 kilogramos de algodón al día, una tarea que dejaba sus dedos ensangrentados y sus cuerpos exhaustos. No cumplir con estas cuotas a menudo resultaba en castigos severos, como latigazos, golpizas o incluso mutilaciones. En su autobiografía de 1855, Mi esclavitud y mi libertad, Frederick Douglass describió la brutalidad de los capataces de plantación. Cuanto más fuerte gritaba ella, más fuerte la azotaba, y donde la sangre corría más rápido, allí azotaba más tiempo. Esta violencia no se limitaba a los adultos. Niños tan jóvenes como de 3 o 4 años eran puestos a trabajar en las plantaciones, a menudo como portadores de agua, que llevaban agua a los trabajadores de campo, o como niñeras para los hijos del dueño de la plantación. En 1852, el esclavo fugitivo y abolicionista Moses Roper escribió sobre sus experiencias. A menudo he visto al capataz golpear a mi madre cuando estaba de parto, y la obligaba a levantarse y volver al trabajo casi tan pronto como daba a luz. La atención médica para las personas esclavizadas era prácticamente inexistente, con los propietarios de las plantaciones a menudo viendo a los esclavos como mercancías desechables. Enfermedades como el cólera, la disentería y la neumonía se propagaban rápidamente en los cuartos de esclavos, cobrando innumerables vidas. En algunos casos, las mujeres esclavizadas eran sometidas a experimentación médica, como las infames cirugías realizadas por J. Marion Sims, quien operó a mujeres esclavizadas
sin anestesia en la década de 1840. Esta falta de atención médica básica contribuyó a las altas tasas de mortalidad entre las poblaciones esclavizadas, con una esperanza de vida promedio de un esclavo en 1850 de solo 21 años y 4 meses. En algunas plantaciones, la tasa de mortalidad infantil era tan alta como 50%. Como observó la exesclava y abolicionista Sarah Parker Remond en un discurso en 1859, el corazón de la madre esclava sangra cuando piensa en sus hijos, pues no sabe en qué momento pueden ser arrancados de su pecho y vendidos donde ella nunca más los pueda ver. El impacto psicológico de la esclavitud en aquellos que la soportaron no puede subestimarse. Las familias eran destrozadas, con niños arrancados de los brazos de sus madres y vendidos a plantaciones distantes. El maltrato a las mujeres esclavizadas por parte de los propietarios blancos era rampante, como lo ilustra la trágica historia de Celia, una mujer esclavizada en Missouri que fue repetidamente sometida a avances no deseados por su dueño y que más tarde fue ejecutada por matarlo en defensa propia en 1855. El miedo constante, la degradación y el trauma experimentados por las personas esclavizadas dejaron profundas cicatrices que resonaron a lo largo de generaciones. Como escribió el exesclavo y abolicionista William Wells Brown en su memoria de 1847, la esclavitud ha fijado un profundo abismo entre las dos razas, un oscuro abismo en el que temo que tanto el oprimido como el opresor caerán finalmente. Este trauma se veía agravado por la deshumanización sistemática de las personas esclavizadas, quienes eran tratadas como propiedad en lugar de seres humanos. Chispas de desafío, resistencia y rebelión ante la esclavitud. En la sofocante oscuridad de los cuarteles de esclavos, los susurros de resistencia flotaban en el aire como volutas de humo. Desde los campos de tabaco de Virginia hasta las plantaciones de caña de azúcar de Luisiana, las personas esclavizadas en todo el sur de Estados Unidos lucharon contra sus opresores de maneras tanto sutiles como abiertas, arriesgando sus vidas por una oportunidad de libertad. Como dijo una vez Harriet Tubman, la famosa conductora del ferrocarril subterráneo, he razonado esto en mi mente. Tenía derecho a una de dos cosas, libertad o muerte. Si no podía tener una, tendría la otra. Una de las formas más comunes de resistencia era la ralentización del trabajo, una táctica que permitía a las personas esclavizadas ejercer algún control sobre su labor. Fingiendo enfermedad, rompiendo herramientas o simplemente trabajando a un ritmo glacial, podían sabotear la productividad de la plantación y frustrar a sus capataces. En su autobiografía de 1845, Narrativa de la vida de Frederick Douglass, un esclavo americano, Douglass relató cómo él y sus compañeros esclavos a veces hacían que los densos viejos bosques, a millas a la redonda, reverberaran con sus salvajes canciones, usando la música como una forma de resistir los efectos deshumanizantes de la esclavitud. Esta táctica también fue empleada por personas esclavizadas en las islas del Mar de Carolina del Sur y Georgia, quienes desarrollaron una tradición musical única conocida como el shout, un estilo rítmico de canto y baile en llamada y respuesta que servía tanto como una forma de expresión espiritual como una manera de comunicarse de manera encubierta en presencia de sus capataces. Los intentos de escape eran otra forma de resistencia, con innumerables personas esclavizadas arriesgando sus vidas para huir de las plantaciones que las mantenían cautivas. El ferrocarril subterráneo, una red clandestina de rutas y casas seguras, ayudó a miles de esclavos a escapar hacia la libertad en el norte y Canadá. Harriet Tubman, nacida en la esclavitud en Maryland alrededor de 1820, se convirtió en una de las conductoras más celebradas del ferrocarril subterráneo, guiando a un estimado de 70 esclavos hacia la libertad en el transcurso de 13 misiones. Su valentía y tenacidad le valieron el apodo de Moisés, un testimonio de su papel como libertadora de su pueblo. Otra figura notable en el ferrocarril subterráneo fue William Steele, un hombre negro libre que ayudó a más de 800 personas esclavizadas a escapar hacia la libertad como director del Comité de Vigilancia de la Sociedad Anti-Esclavitud de Filadelfia. En su libro de 1872, Registros del ferrocarril subterráneo, Steele escribió:
El heroísmo y la lucha desesperada que muchos de nuestro pueblo tuvieron que soportar deben mantenerse vivos en la memoria de esta y las generaciones venideras. Si bien los actos individuales de resistencia eran comunes, las personas esclavizadas también organizaron revueltas y rebeliones a mayor escala que sacudieron los cimientos del sur esclavista. En 1739, la rebelión de Stono vio a alrededor de 20 africanos esclavizados marchar por el campo de Carolina del Sur, reclutando a otros esclavos y matando al menos a 20 personas blancas antes de ser reprimidos por las fuerzas de la milicia. La rebelión, que duró varios días y cubrió más de 20 millas, sembró el terror en los corazones de los propietarios de esclavos blancos y llevó a la aprobación de códigos de esclavos aún más opresivos. Los rebeldes, liderados por un hombre llamado Jemmy, fueron fuertemente influenciados por las enseñanzas católicas a las que habían estado expuestos en la colonia española de Florida, donde muchos habían sido previamente esclavizados. Como escribió el historiador Peter H. Wood en su libro Mayoría Negra, la rebelión de Stono fue la revuelta más grande y sangrienta jamás organizada en las colonias norteamericanas continentales de Gran Bretaña. Otra rebelión significativa fue la encabezada por Nat Turner en 1831 en el condado de Southampton, Virginia. Turner, un hombre profundamente religioso que creía haber sido elegido por Dios para guiar a su pueblo hacia la libertad, reunió a un grupo de alrededor de 70 personas negras, tanto esclavizadas como libres, y emprendió una campaña de violencia contra los propietarios de esclavos blancos. A lo largo de 2 días, Turner y sus seguidores mataron a un estimado de 55 personas blancas antes de ser capturados por las fuerzas de la milicia. La rebelión envió ondas de choque a través del sur, lo que llevó a una paranoia creciente entre los propietarios de esclavos blancos y a la aprobación de leyes aún más estrictas que gobernaban la vida de las personas esclavizadas. Tras la rebelión, Turner fue capturado, juzgado y ahorcado, pero su legado perduró como un símbolo de resistencia y una advertencia para aquellos que buscaban mantener a los negros encadenados. Como declaró el propio Turner antes de su ejecución, «Estoy aquí cargado de cadenas, pero esto no es nada comparado con las cadenas con las que he sido atado por mis semejantes». El levantamiento de la costa alemana de 1811, que tuvo lugar en Luisiana, fue la mayor revuelta de esclavos en la historia de Estados Unidos. Liderada por Charles Deslondes, un hombre esclavizado originario de Haití, la rebelión involucró a un estimado de 200 a 500 esclavos que marcharon hacia Nueva Orleans con el objetivo de establecer una república negra independiente. Los rebeldes, armados con cuchillos de caña y armas improvisadas, quemaron plantaciones y mataron a varias personas blancas antes de ser brutalmente reprimidos por las fuerzas de la milicia. Tras el levantamiento, más de 100 esclavos fueron asesinados, muchos de ellos decapitados, y sus cabezas exhibidas en picas como advertencia para otros. La rebelión fue fuertemente influenciada por la Revolución Haitiana de 1791 a 1804, que vio a personas esclavizadas derrocar a sus opresores coloniales franceses y establecer la primera república negra independiente en las Américas. Como uno de los líderes rebeldes, Cook declaró durante el levantamiento: «Mostraremos a estos blancos que somos hombres, no bestias de carga». A pesar de las represalias brutales que siguieron a estas rebeliones, el espíritu de resistencia no pudo ser extinguido. Como escribió William Wells Brown, un ex esclavo y abolicionista, en sus memorias de 1847, el esclavo ha sido privado de sus derechos, de su libertad e incluso de su nombre. Es una cosa, un chattel personal, una pieza de propiedad, una mercancía vendible. Y sin embargo, es un hombre, con todos los atributos de la humanidad y todos los sentimientos y afectos de la humanidad. Este sentimiento fue reiterado por Maria Stewart, una mujer negra libre que se convirtió en una de las primeras mujeres en hablar públicamente contra la esclavitud en la década de 1830. En un discurso de 1833, declaró: «Oh, hijas de África, despierten, despierten, levántense, no duerman ni se adormezcan más, sino distínganse. Demuestren al mundo que están dotadas de facultades nobles y elevadas».
Las cadenas que construyeron una economía, el papel central de la esclavitud en el ascenso de América. Bajo el calor sofocante del sol del sur, los sonidos rítmicos de los picos y las palas resonaban a través de los extensos campos de algodón. Desde el amanecer hasta el atardecer, hombres, mujeres y niños esclavizados trabajaban bajo la atenta mirada de los capataces. Sus labores alimentaban el motor económico que impulsaría a los Estados Unidos hacia una prominencia global. Como observó el abolicionista Frederick Douglass en su memoria de 1845, Narrativa de la vida de Frederick Douglass, un esclavo americano. El régimen esclavista considera al esclavo no como un ser sensible, sino como una cosa, una mercancía, un artículo de comercio, un bien mueble. Esta visión deshumanizante fue codificada en la ley, como lo demuestra el Código de Esclavos de Virginia de 1705, que declaraba que todos los esclavos negros, mulatos e indios serán considerados, tomados y juzgados como bienes inmuebles. La importancia económica del trabajo esclavo para la economía estadounidense, particularmente en los estados del sur, no puede ser subestimada. Para 1860, había casi 4 millones de personas esclavizadas en los Estados Unidos, representando un asombroso 13% de la población total. La gran mayoría de estos individuos estaban concentrados en las regiones agrícolas del sur, donde formaban la columna vertebral del sistema de plantaciones. En vísperas de la Guerra Civil, el valor de las personas esclavizadas como propiedad se estimaba en 3.5 mil millones de dólares, equivalente a aproximadamente 10 billones de dólares en la actualidad. Como señala el historiador Walter Johnson en su libro Río de Sueños Oscuros, Esclavitud y Imperio en el Reino del Algodón, la esclavitud no era solo un sistema laboral, era el mayor activo financiero de la nación, con un valor mayor que el de todos los ferrocarriles y fábricas de América combinados. Este punto fue subrayado por el Censo de los Estados Unidos de 1860, que reveló que el valor de la población esclavizada del sur era mayor que el valor combinado de todos los ferrocarriles, fábricas y bancos de la nación. Las ganancias generadas por el trabajo esclavo no se limitaban a los propietarios de plantaciones, sino que permeaban todos los aspectos de la economía estadounidense. El algodón, recogido por manos esclavizadas en el sur, se enviaba a fábricas textiles en el norte, donde se transformaba en tela para ropa y otros bienes. Para 1850, el algodón constituía más de la mitad de todas las exportaciones de los Estados Unidos y los ingresos de estas exportaciones ayudaron a financiar la expansión hacia el oeste del país, el crecimiento de sus ciudades y el desarrollo de sus incipientes industrias. Como declaró el senador James Henry Hammond de Carolina del Sur en un famoso discurso en 1858, el algodón es rey y ningún poder en la tierra se atreve a hacerle la guerra. El algodón es rey. Este sentimiento fue compartido por James DeBow, un prominente economista y estadístico sureño, quien escribió en su influyente revista DeBow's Review: el cultivo del algodón en los Estados Unidos es la maravilla de la época y la principal fuente de nuestro poder e influencia en el extranjero. Las ganancias del trabajo esclavo no solo llenaban los bolsillos de los propietarios de plantaciones del sur, sino que también fluían hacia el norte, alimentando el crecimiento de las industrias e instituciones financieras. Las fábricas textiles de Nueva Inglaterra, en particular, dependían en gran medida del algodón del sur, y muchas de las familias más prominentes de la región, como los Lowell y los Appleton, debían sus fortunas al comercio de esclavos. Como señala el historiador Eric Foner en su libro La prueba de fuego, Abraham Lincoln y la esclavitud en América, la economía esclavista de los estados del sur tuvo efectos en cadena en todo Estados Unidos, con numerosos comerciantes en la ciudad de Nueva York, Boston y otros lugares beneficiándose del comercio de esclavos e inversiones en industrias impulsadas por esclavos. Este punto fue subrayado por el abolicionista William Lloyd Garrison, quien declaró en un discurso de 1831: «Todo hombre que come el pan de la esclavitud es un ladrón de hombres, y merece que su nombre sea registrado entre los criminales y entregado a la posteridad como un objeto de execración universal». El alcance económico de la esclavitud se extendió más allá de las fronteras de los Estados Unidos también.
el algodón recogido por trabajadores esclavizados alimentaba las fábricas textiles de Gran Bretaña, impulsando la revolución industrial y consolidando la posición de los Estados Unidos como un actor importante en la economía global. Para 1860, casi 80% del algodón consumido por las fábricas textiles británicas provenía del sur estadounidense, y los ingresos generados por este comercio ayudaron a financiar la construcción de vastas redes de transporte, incluidos ferrocarriles y canales que facilitarían la posterior expansión del comercio estadounidense. Como señala el historiador Sven Beckert en su libro Imperio del algodón, una historia global, el algodón, y con él la esclavitud, se convirtieron en la fuerza impulsora de una nueva economía globalmente interconectada que reconfiguró el mundo. El impacto económico del trabajo esclavo no se limitó al sector agrícola, sin embargo. Las personas esclavizadas también fueron puestas a trabajar en una amplia gama de otras industrias, desde fundiciones y minas hasta aserraderos y astilleros. En ciudades como Charleston y Nueva Orleans, los trabajadores esclavizados trabajaban como estibadores, obreros de la construcción y sirvientes domésticos. Sus labores eran fundamentales para el funcionamiento de la economía urbana. Como escribe el historiador Ira Berlin en su libro Muchos Miles Ido, los primeros 2 siglos de esclavitud en América del Norte, la esclavitud no fue un espectáculo secundario en la historia de Estados Unidos, sino el evento principal. Este punto fue subrayado por el hecho de que, en 1860, casi la mitad de todas las personas esclavizadas en los Estados Unidos vivían en ciudades y pueblos, en lugar de en plantaciones. Las ganancias generadas por el trabajo esclavo ayudaron a crear una pequeña pero inmensamente rica clase de propietarios de plantaciones, quienes ejercían un enorme poder político y económico. Estos individuos, conocidos como la esclavocracia o la plantocracia, dominaban la sociedad y la política del sur, utilizando su influencia para moldear las políticas nacionales en temas como aranceles, banca y expansión hacia el oeste. Como declaró el senador John C. Calhoun de Carolina del Sur en un discurso en 1837, sostengo que en el estado actual de la civilización, donde 2 razas de diferente origen y distinguidas por el color y otras diferencias físicas, así como intelectuales, se juntan, la relación que ahora existe en los estados esclavistas entre las dos es, en lugar de un mal, un bien positivo. Esta visión fue compartida por el senador Albert G. Brown de Mississippi, quien declaró en un discurso en 1858: «Creo que la esclavitud es un bien positivo, que es una institución necesaria, que es la única relación que puede existir entre las 2 razas y que es el deber de todo hombre sureño mantenerla y defenderla». La importancia económica de la esclavitud no pasó desapercibida para aquellos que buscaban abolir la institución. En su libro de 1854, La esclavitud y el comercio interno de esclavos en los Estados Unidos, el abolicionista Theodore Dwight Weld escribió: «La sangre del esclavo es la semilla de la planta de algodón, y todas sus ganancias están empapadas en el sudor y las lágrimas y la sangre del siervo». Este sentimiento fue compartido por Frederick Douglass, quien declaró en un discurso en 1852: «El esclavo es la base de nuestro comercio, la piedra angular de nuestro republicanismo. Es el nervio de nuestra fuerza, el hueso de nuestra prosperidad». El movimiento abolicionista ganó fuerza en las décadas de 1830 y 1840, cuando activistas como William Lloyd Garrison, Harriet Beecher Stowe y Sojourner Truth trabajaron para exponer las brutales realidades de la esclavitud y galvanizar la opinión pública contra la institución. El impacto económico de la esclavitud resultaría ser una espada de doble filo para los Estados Unidos. Si bien la institución generó inmensas ganancias y alimentó el ascenso de la nación a la prominencia global, también sembró las semillas de la división regional y el conflicto que eventualmente llevarían a la guerra civil. Como observó Abraham Lincoln en su segundo discurso inaugural, pronunciado en los últimos días del conflicto: «Con afán esperamos, fervorosamente rogamos, que este poderoso azote de guerra pueda pasar pronto. Sin embargo, si Dios quiere que continúe hasta que toda la riqueza acumulada por los 250 años de trabajo no remunerado del esclavo se hunda,
y hasta que cada gota de sangre derramada con el látigo sea pagada con otra derramada con la espada, como se dijo hace 3000 años, aún así debe decirse que los juicios del Señor son verdaderos y justos por completo. Susurros en los cuarteles, el mundo oculto de la cultura y comunidad de los esclavizados. Cuando el sol se escondía bajo el horizonte, el sonido de voces susurrantes y risas ahogadas se deslizaba por los apretados y mal iluminados cuarteles de esclavos. En esos momentos de respiro del agotador trabajo en los campos, hombres y mujeres esclavizados se reunían para compartir historias, canciones y recuerdos de una tierra natal que muchos nunca habían visto. Nacidos en la esclavitud en las plantaciones del sur de Estados Unidos, les habían despojado de su libertad, su dignidad e incluso sus nombres. Sin embargo, a pesar de las condiciones deshumanizantes de la esclavitud, estas personas lograron forjar un rico patrimonio cultural y un sentido de identidad colectiva que perduraría durante generaciones. Como escribió el ex esclavo y abolicionista Frederick Douglass en su autobiografía de 1855, «Mi esclavitud y mi libertad», la felicidad del esclavo no es el fin que busca la esclavitud. De hecho, es un punto concedido que para hacer un esclavo contento debes hacer uno sin pensamiento. Es necesario oscurecer su visión moral y mental y, en la medida de lo posible, aniquilar su poder de razonamiento. Las prácticas culturales y tradiciones de las comunidades esclavizadas fueron moldeadas por los diversos antecedentes africanos de sus miembros. Arrancados de sus tierras natales y arrojados a un mundo extranjero, los africanos esclavizados trajeron consigo una riqueza de conocimientos, habilidades y creencias que formarían la base de una nueva, distintivamente afroamericana, cultura. Como señala el historiador Ira Berlin en su libro Muchos Miles Atrás, los primeros 2 siglos de esclavitud en América del Norte, la diáspora africana fue una diáspora cultural y los hombres y mujeres que fueron arrastrados en ella llevaron consigo su lengua, su religión, su sensibilidad estética, sus formas de conocer y hacer. Esta diversidad cultural se reflejaba en los diversos grupos étnicos representados entre la población esclavizada, incluidos los pueblos Akan, Yoruba, Igbo y Mandinka de África Occidental. Uno de los aspectos más importantes de la cultura esclavizada fue la preservación de las tradiciones religiosas africanas. A pesar de los esfuerzos de los propietarios de esclavos para convertir a su propiedad humana al cristianismo, muchas personas esclavizadas continuaron practicando sus religiones nativas en secreto. El historiador Albert J. Raboteau, en su libro Religión de esclavos, la institución invisible en el sur antebellum, estima que solo alrededor del 10% de las personas esclavizadas en Estados Unidos eran cristianas para 1860. El resto mantenía una rica vida espiritual arraigada en tradiciones africanas como el vodún, la santería y el conjuro. Estas prácticas a menudo involucraban el uso de amuletos, talismanes y remedios herbales para protegerse contra espíritus malignos y curar enfermedades. Como recordaba un ex esclavo, William Wells Brown, en su autobiografía de 1847, narrativa de William W. Brown, un esclavo fugitivo, no había hombre o mujer en la plantación que no creyera en la conjuración, y algunos de ellos tenían gran fe en sus propios poderes de conjurar. Estas prácticas religiosas a menudo tenían lugar en lugares ocultos, como los bosques apartados o las esquinas remotas de las plantaciones, donde las personas esclavizadas podían reunirse para rezar, cantar y bailar sin temor a castigos. Estas reuniones, conocidas como reuniones de arbusto o puertos secretos, brindaban una rara oportunidad para que las personas esclavizadas se expresaran libremente y se conectaran con sus tradiciones espirituales. La música y el baile eran otro elemento crucial de la cultura esclavizada, sirviendo tanto como un medio de expresión como una forma de resistencia. Las canciones de trabajo, espirituales y gritos de campo proporcionaban un acompañamiento rítmico al agotador trabajo en las plantaciones, al tiempo que permitían a las personas esclavizadas comunicarse entre sí y expresar sus emociones más profundas. Como escribe el historiador Lawrence Levine en su libro Cultura Negra y Conciencia Negra, los espirituales están llenos de mensajes codificados
de dobles significados, de metáforas que no solo describían la relación de los esclavos con Dios, sino también su relación con sus amos y con la institución de la esclavitud misma. Canciones como Escápate a Jesús y Camina en el agua contenían mensajes ocultos sobre escape y resistencia, mientras que otras como Balancea el bajo, Dulce carroza y A veces me siento como un niño sin madre expresaban la profunda tristeza y añoranza de la experiencia esclavizada. Las personas esclavizadas también usaban la música y el baile para preservar su herencia africana y crear un sentido de comunidad. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, los africanos esclavizados en Nueva Orleans se reunían los domingos en la Plaza del Congo de la ciudad para bailar, cantar y tocar instrumentos africanos tradicionales como el banjo y el tambor. Estas reuniones, que atraían tanto a personas esclavizadas como libres de color, ayudaban a mantener vivas las tradiciones culturales africanas y proporcionaban una rara oportunidad para la interacción social y la autoexpresión. Como escribió un observador en 1819, los esclavos africanos se reúnen en el verde, junto al pantano, y sacuden la ciudad con sus bailes del Congo. Reuniones similares tenían lugar en plantaciones por todo el sur, donde las personas esclavizadas se unían para realizar el ring shout, un baile circular y rítmico que incorporaba elementos de espiritualidad africana y tradiciones populares europeas. Las redes familiares y de parentesco eran otro aspecto crítico de la cultura e identidad esclavizada. A pesar de la constante amenaza de separación por venta, las personas esclavizadas formaban comunidades unidas basadas en la experiencia compartida, las tradiciones culturales y los lazos de sangre. Las redes familiares extendidas, que a menudo se extendían por varias plantaciones, proporcionaban un sentido de pertenencia y apoyo ante dificultades inimaginables. Como señala el historiador Herbert Goodman en su libro La familia negra en esclavitud y libertad, 1750 a 1925, la unidad social más significativa en los cuarteles de esclavos era el hogar familiar, definido como un grupo de personas que compartían regularmente una residencia común y un suministro común de alimentos. Estos hogares a menudo incluían múltiples generaciones de miembros de la familia, así como parientes ficticios que no estaban relacionados por sangre, pero que habían sido adoptados informalmente en la familia. La importancia de la familia en la cultura esclavizada se refleja en las prácticas de nombramiento de las personas esclavizadas. Muchos padres esclavizados daban a sus hijos nombres africanos, como Koyo, Kwashi y Minta, como una forma de conectarlos con su herencia ancestral. Otros utilizaban apellidos familiares para marcar sus lazos de parentesco, incluso si no tenían derecho legal a hacerlo. Como escribe la historiadora Brenda Stevenson en su libro Vida en blanco y negro, familia y comunidad en el sur esclavista, los apellidos proporcionaban un medio para que los esclavos afirmaran su propio sentido de identidad y parentesco en un mundo que les negaba identidades legales. Esta práctica se ejemplifica en la historia de Sojourner Truth, quien nació en la esclavitud en Nueva York en 1797 con el nombre de Isabella Baumfree, pero luego eligió el nombre de Sojourner Truth para reflejar su nueva identidad como mujer libre y activista por la abolición y los derechos de las mujeres. Las prácticas culturales y las estructuras sociales de las comunidades esclavizadas también servían como un medio de resistencia contra las condiciones deshumanizantes de la esclavitud. Al mantener sus propias tradiciones, valores y formas de vida, las personas esclavizadas afirmaban su humanidad y desafiaban la noción de que eran meramente propiedad. Como escribió Frederick Douglass en su autobiografía de 1855, Mi esclavitud y mi libertad, el sistema de esclavitud, en su totalidad y en sus detalles, me era completamente odioso. Lo odiaba en todos sus aspectos, sus injusticias, su inmoralidad, su degradación, su brutalidad. Odiaba la cadena de esclavos, al conductor de esclavos, el látigo, los grilletes y el hierro de marcar. Odiaba todo lo que me recordaba mi condición. El desencadenamiento, la larga marcha de América hacia la emancipación. Sue,
A la luz titilante de las velas en una pequeña iglesia de Nueva Inglaterra, un grupo de hombres y mujeres se reunió con rostros marcados por la determinación. Era el año 1831, y estas almas valientes se habían unido para formar la Sociedad Antiesclavista de Nueva Inglaterra, uno de los primeros movimientos abolicionistas organizados en los Estados Unidos. Entre ellos estaba William Lloyd Garrison, un orador y periodista vehemente que se convertiría en una de las figuras más influyentes en la lucha contra la esclavitud. En el número inaugural de su periódico, The Liberator, Garrison declaró audazmente: «Seré tan severo como la verdad e inflexible como la justicia. Sobre este tema no deseo pensar, hablar ni escribir con moderación». La postura inflexible de Garrison era compartida por muchos de sus compañeros abolicionistas, incluido el poeta cuáquero John Greenleaf Whittier, quien escribió en su poema de 1833, Los barcos de esclavos: «Nunca más se escucharán los suspiros del esclavo. Los gritos de sus torturados parientes se elevarán. En apelación temerosa a los cielos compasivos, la voz del siervo será escuchada, resonando en la santa palabra de la libertad». Las palabras de Garrison resonaban con el creciente sentimiento entre un pequeño pero vocal grupo de estadounidenses que creían que la institución de la esclavitud era una abominación moral que debía ser erradicada. El movimiento abolicionista tenía sus raíces en la comunidad cuáquera, que había estado abogando por la abolición de la esclavitud desde finales del siglo XVII. En 1775, el abolicionista cuáquero Anthony Bennett fundó la Sociedad para la Ayuda de Negros Libres Detenidos Ilegalmente en Esclavitud, la primera sociedad abolicionista en América del Norte. Bennett, quien había nacido en Francia y emigrado a Filadelfia en 1731, fue un incansable defensor de los derechos de los afroamericanos, y sus escritos ayudaron a inspirar a una generación de abolicionistas. Como escribió en su panfleto de 1762, Una advertencia y precaución a Gran Bretaña y sus colonias: «Los negros son nuestros semejantes y tienen almas inmortales, tienen el mismo derecho a la libertad que nosotros, tienen los mismos afectos naturales y son igualmente sensibles al dolor y al sufrimiento». Sin embargo, no fue hasta principios del siglo XIX que el movimiento comenzó a ganar más tracción, gracias en gran parte a los esfuerzos de abolicionistas negros como Frederick Douglass, quien escapó de la esclavitud en 1838 y se convirtió en una de las voces más poderosas en la causa antiesclavista. Nacido en la esclavitud en Maryland en 1818, Douglass había sido enseñado a leer y escribir por la esposa de su dueño, un acto raro y peligroso que estaba estrictamente prohibido por la ley. Después de escapar al norte, Douglass rápidamente se convirtió en una figura prominente en el movimiento abolicionista, utilizando sus habilidades oratorias y su historia personal de liberación para influir en la opinión pública. En su autobiografía, de 1845, Narrativa de la vida de Frederick Douglass, un esclavo americano, Douglass escribió: «A menudo me despertaba al amanecer con los gritos desgarradores de una tía mía, a quien solía atar a una viga y azotar sobre su espalda desnuda hasta que literalmente estaba cubierta de sangre». El movimiento abolicionista enfrentó obstáculos significativos, no menos importante de los cuales fue el poder económico y político profundamente arraigado de los estados esclavistas. En los primeros días de la República, la esclavitud había sido un tema controvertido, con muchos de los padres fundadores, incluidos Thomas Jefferson y George Washington, expresando dudas morales sobre la práctica. En sus Notas sobre el Estado de Virginia de 1785, Jefferson escribió: «Todo el comercio entre amo y esclavo es un ejercicio perpetuo de las pasiones más violentas, el despotismo más implacable de una parte y sumisiones degradantes de la otra. Sin embargo, la invención de la desmotadora de algodón en 1793 hizo que la esclavitud fuera enormemente rentable, y para mediados del siglo XIX, los estados del sur dependían en gran medida del trabajo esclavo para sostener su economía agrícola. Como resultado, cualquier intento de abolir la esclavitud fue recibido con feroz resistencia por parte de los políticos y propietarios de plantaciones del sur. A pesar de estos desafíos, los abolicionistas persistieron en sus esfuerzos por poner fin a la peculiar institución.
Uno de los momentos más significativos en el movimiento abolicionista temprano ocurrió en 1831, cuando Nat Turner, un predicador esclavizado en Virginia, lideró una rebelión que resultó en la muerte de más de 50 personas blancas. La rebelión de Turner envió ondas de choque a través del sur y desencadenó una ola de legislación represiva destinada a controlar a la población esclavizada. Sin embargo, también galvanizó el movimiento abolicionista, que vio a Turner como un mártir en la lucha contra la esclavitud. En su panfleto de 1832, Las confesiones de Nat Turner, Thomas R. Gray, el abogado que entrevistó a Turner antes de su ejecución, escribió: «Es un completo fanático, o desempeña su papel de manera admirable. En otros temas, posee una cantidad inusual de inteligencia, con una mente capaz de alcanzar cualquier cosa, pero torcida y pervertida por la influencia de impresiones tempranas». En las décadas que siguieron, el movimiento abolicionista continuó ganando impulso, gracias en gran parte a los incansables esfuerzos de activistas como Frederick Douglass, Sojourner Truth y Harriet Tubman. Sojourner Truth, quien había nacido en la esclavitud en Nueva York y escapó a la libertad en 1826, se convirtió en una de las voces más poderosas en los movimientos antiesclavista y de derechos de las mujeres. En su famoso discurso de 1851, «¿Acaso no soy una mujer?», pronunciado en la Convención de Derechos de las Mujeres de Ohio, Truth declaró: «Ese hombre allí dice que las mujeres necesitan ser ayudadas a subir a los carruajes y levantadas sobre los charcos y tener el mejor lugar en todas partes. Nadie me ayuda a subir a los carruajes o a pasar sobre los charcos de barro o me da el mejor lugar. ¿Y acaso no soy una mujer?». A medida que el movimiento abolicionista ganaba fuerza, también crecía la reacción en su contra. En 1850, el Congreso aprobó la Ley de Esclavos Fugitivos, que obligaba a los estados del norte a devolver a los esclavos escapados a sus dueños del sur, e imponía severas penas a cualquiera que ayudara en su fuga. La ley fue recibida con indignación en el norte, donde muchas personas la vieron como una violación de sus principios morales y religiosos. En su novela de 1852, La cabaña del tío Tom, que se convirtió en una sensación y ayudó a cambiar la opinión pública contra la esclavitud, Harriet Beecher Stowe escribió: «La ley de Dios, escrita en el corazón, no puede ser derogada por ninguna disposición humana». La novela de Stowe, que contaba la historia de un esclavo bondadoso y piadoso llamado tío Tom y su cruel amo Simon Legree, se convirtió en un grito de guerra para el movimiento abolicionista y ayudó a movilizar la opinión pública contra los males de la esclavitud. A pesar de la oposición, el movimiento abolicionista continuó construyendo momentum a lo largo de la década de 1850, gracias en parte a las crecientes tensiones seccionales entre el norte y el sur. En 1854, el Congreso aprobó la ley de Kansas-Nebraska, que permitía a los residentes de esos territorios decidir por sí mismos si permitían la esclavitud. La ley condujo a un período de conflicto sangriento, conocido como Kansas Sangriento, mientras las fuerzas pro- y antiesclavistas luchaban por el control del territorio. La violencia en Kansas, junto con el debate en curso sobre la expansión de la esclavitud en nuevos territorios, ayudó a impulsar el surgimiento del Partido Republicano, que fue fundado en 1854 sobre una plataforma de oposición a la esclavitud. Como declaró el primer candidato presidencial del partido, John C. Fremont, en su lema de campaña de 1856, «Tierra libre, palabra libre, trabajo libre y hombres libres». La elección de Abraham Lincoln como presidente en 1860 marcó un punto de inflexión en la lucha por la esclavitud. Lincoln, quien se había opuesto a la expansión de la esclavitud en nuevos territorios, fue visto como una amenaza para el estilo de vida sureño, y su elección llevó a que 7 estados del sur se separaran de la Unión, formando los Estados Confederados de América. La guerra civil que siguió finalmente llevaría a la abolición de la esclavitud, gracias en gran parte a la Proclamación de Emancipación de Lincoln de 1863, que declaró que todos los esclavos en los estados rebeldes eran libres para siempre. Al profundizar en la historia de las plantaciones esclavistas,
es vital recordar los nombres y rostros de aquellos que soportaron dificultades inimaginables. Desde los relatos desgarradores de las valientes fugas de Harriet Tubman hasta las palabras conmovedoras de Frederick Douglass: si no hay lucha, no hay progreso. Estas historias nos recuerdan la resiliencia y fortaleza del espíritu humano. Reflexionando sobre este oscuro capítulo, honramos su memoria y prometemos aprender del pasado. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima. Manténganse curiosos, informados y nunca dejen de buscar justicia. Adiós.